Este es el programa de Maestría en Pensamiento Cristiano de Universidad para Líderes en convenio con el Seminario Teológico de Honduras. El curso de hoy es Historia del Pensamiento Latinoamericano. La teología no se da en un vacío cultural. La teología se da en la cultura de la persona que la escribe, que la articula. En América Latina, como la iglesia es una iglesia relativamente nueva, pues como que tardamos algunos años en articular una teología eminentemente hecha desde nuestra perspectiva, desde nuestra cultura para el mundo. Es así como este curso comienza desde el verdadero origen de las cosas, que es la cristianización de América. Entonces aquí se estudia el tema de la conquista, de la bula intercoetera y cómo es que el cristianismo mediante el catolicismo llega a este hemisferio. Esto es muy importante porque hubo una teología que se desarrolló aquí en este continente, pero fue una teología que se importó, que ya venía enlatada, que servía a los intereses de la monarquía y no tenía nada que ver con los pobladores que habitaban en este continente. Entonces se hace un estudio desde esta época para ponerle un fundamento al resto de los tópicos que van a ser objeto de análisis en este curso de Historia del Pensamiento Latinoamericano. Otro de los temas fundamentales de este curso son las primeras misiones protestantes que llegan aquí, porque la teología mayormente a la que nos vamos a referir es teología protestante. Entonces es importante estudiar el movimiento misionero que viene desde los Estados Unidos y también desde Europa a estas latitudes a fundar una iglesia que en algún momento tiene que crecer, madurar y articular una teología que sea propia de su idiosincrasia y que sirva a sus intereses. El tercer tema que va a ser objeto de estudio es el pentecostalismo. Aunque el pentecostalismo no surge en América Latina, sino en los Estados Unidos, es en América Latina donde este tiene un auge impresionante. En Puerto Rico en su momento y en el resto de países de América Latina. Y desde América Latina se articula una teología de corte pentecostal muy importante, hecha en América Latina, para América Latina, aplicable al contexto de Latinoamérica, por eso es fundamental su estudio. Después vamos a ir al catolicismo y el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II va a ser la base de una serie de pensamientos, de doctrinas y de teología latinoamericana. Es decir, la revolución que surge en este cónclave dio origen a una serie de enseñanzas y de doctrinas que son fundamentales para el pensamiento latinoamericano. Luego vamos ya a una teología que sí es nacida en la cuna de este continente y es la teología de la liberación, con Gustavo Gutiérrez y su célebre libro y todos aquellos teólogos que le acompañaron en este peregrinaje tanto de corte católico como de corte protestante. Después de la teología de la liberación, entonces nos vamos a ir a hacer un estudio y análisis del pensamiento de todos los congresos e instituciones de América Latina que hicieron historia. Vamos a estudiar todo el tema de la fraternidad teológica latinoamericana y cómo dio origen a CLADE I, 1969, CLADE II, CLADE III, CLADE IV, es decir, las conferencias latinoamericanas. Aunque CLADE I fue auspiciado por el movimiento de Billy Graham y fue CLADE I el que dio origen a la FTL o la fraternidad, pero a partir de ese momento todos los CLADE fueron latinoamericanos y ahí es donde se articula, donde se crea, donde se forma el verdadero pensamiento teológico de Latinoamérica. Pero se tardó casi 70 años en que nosotros pudiésemos escribir lo que nosotros pensamos desde nuestra perspectiva
y en nuestra cultura. Muy bien, después de eso nos vamos a ir al movimiento misionero de América Latina. Vamos a hablar del Congreso de Panamá, que fue un congreso de norteamericanos hecho en la ciudad de Panamá, pero esto nos va a mover a los famosos Comiván en el año 87 y los Comiván que se realizó en Acapulco, España, etcétera, porque esos son movimientos que surgen en el seno de la iglesia latinoamericana para el mundo y son supremamente importantes estudiarlos. Luego vamos a ir al neopentecostalismo. El neopentecostalismo, si bien es cierto, tiene su origen primario en los Estados Unidos, es decir, el movimiento carismático, es en América Latina donde tiene un auge impresionante y lo que da origen a las mega iglesias. Estos movimientos tienen su propia teología, su propia forma de pensar, que es supremamente importante que lo estudiemos y lo analicemos. Esto nos va a llevar a la Liga de Crecimiento en América Latina, que es un fenómeno supremamente importante, ha dado lugar a el establecimiento de iglesias de 30, 50, 70 mil personas. Esos eran números inverosímiles hace unos 40, 50 años, pero que ahora es una realidad y estas iglesias tienen su teología, tienen sus pensamientos que deben ser objeto de estudio y de análisis. Y finalmente vamos a estudiar a la iglesia protestante y su relación con la sociedad, con el Estado, la participación del cristiano en la política y la participación del cristiano en las organizaciones paraeclesiásticas. Pues bien, la historia del pensamiento latinoamericano es un curso supremamente interesante que muestra cómo nosotros comenzamos a hacer teología desde nuestra cultura, desde nuestra plataforma ideológica, tomando en cuenta lo que es nuestra realidad, nuestra idiosincrasia, y esto es importante porque es cuando la palabra de Dios y nuestro pensamiento cobra vida, tiene sentido, es pertinente y asertivo para nosotros. Así que queremos que usted se sienta cómodo haciendo este curso. Haga por favor las asignaciones que aparecen en la plataforma semana a semana, participe en los foros, prepárese para escribir un trabajo de investigación sobre el tema que a usted más le interesa. Esta es la tesina que usted deberá hacer para aprobar este curso. Habrá 3 exámenes, de manera que le invitamos a que dedique el tiempo necesario para asimilar este interesante curso de historia del pensamiento latinoamericano. Muchas gracias.